Estos son los 4 niveles superiores de inteligencia que silenciosamente están dirigiendo tu vida. Y la verdad honesta es que probablemente seas totalmente ajeno a ellos. Por eso sucede esto. En los exámenes eres de los mejores, pero en la vida eres promedio. Piensas rápido, pero tomas decisiones lento y estás confundido. Trabajas duro en el trabajo, pero los resultados son débiles. Te quedas atrás en los ascensos y cada noche solo tienes una pregunta. ¿Por qué, a pesar de esforzarme tanto, no puedo avanzar? El problema no es que no seas inteligente. El problema es que la sociedad solo nos ha mostrado una parte de la inteligencia. Desde niños nos enseñaron que inteligencia significa pensar rápido, tener buena memoria, lógica rápida, exactamente lo que los exámenes recompensan, el IQ y la memoria. Pero todo esto no es el núcleo de la inteligencia. Esto es solo una capa, la capa base más baja, y si solo te enfocas en esta capa, si ignoras los niveles más altos de inteligencia, no importa qué tan rápido funcione tu mente o cuánto te esfuerces, el progreso se detiene, se pone un límite. Y esto no es una opinión, es un dato científico, lo voy a demostrar pronto, y a veces esta misma capa de inteligencia también te hunde. Steve Jobs falleció por cáncer de páncreas. Su primera reacción fue intentar encontrar una manera de lidiar con eso, usando métodos alternativos en lugar de cirugía. En agosto de 1941 ya había iniciado la Segunda Guerra Mundial. Ella también estaba muy preocupada por él. Sí, ya había comenzado. El mapa de Europa era así. La Alemania nazi capturó Francia, Polonia, Noruega y otros 15 países en 1 o 2 años. El ataque militar sorpresa Blitzkrieg era tan rápido que, para cuando la política lenta de un país podía reaccionar, ese país ya había sido capturado. Ahora tocaba Inglaterra. Hasta ahora, Mahfouz solo se había salvado por el mar de la Playa, y Alemania convirtió ese mismo mar en un arma y empezó a asfixiar a Inglaterra. Con la ayuda de estos submarinos militares, la estrategia era simple. Lo que mantiene vivo a cualquier país en el nivel más fundamental es solo una cosa: la energía. Y Inglaterra importaba el 70% de su comida y el 100% de su petróleo de otros países. Aquí es donde los submarinos alemanes U-Boats acechaban a estos barcos ingleses y luego, de repente, 8 o 10 U-Boats lanzaban un ataque sorpresa contra ellos y los destruían. Imaginen, cada año casi 1.200 barcos estaban siendo hundidos. El Reino Unido estaba al borde de la debilidad y el hambre, hasta que un día capturan un U-Boat y de su interior sale este aparato. Enigma era el verdadero secreto de cómo el ejército alemán y los U-Boats podían lanzar ataques militares sorpresa con tanta coordinación. Enigma era un dispositivo de comunicación secreto para enviar y recibir mensajes. Este dispositivo encriptaba los mensajes en un código secreto, haciendo que descifrarlos fuera casi imposible matemáticamente. Diseño: 3 rotores, panel de conexiones y clave diaria. Sumando 160 quintillones de combinaciones al día. Inglaterra puso a 10.000 mentes brillantes a descifrar sus mensajes. Matemáticos, lógicos, expertos y maestros de ajedrez, toda la gente con alto coeficiente intelectual hacían solo una cosa: esforzarse al máximo, usando toda su fuerza e inteligencia. Pero las matemáticas estaban en su contra. Aunque intentaras 1 millón de combinaciones por hora, 24 millones, que es solo una gota en el océano. Los alemanes se estaban riendo. Y entonces entra en escena una mente diferente. Hoy lo conoces mejor como el padre de la inteligencia artificial, Alan Turing, mientras que 10.000 intelectuales estaban esforzándose solo en pensar cómo romper esa máquina. Turing salió de la caja y preguntó: ¿quién opera la máquina? La respuesta era simple: los humanos no se comportan en combinaciones quintilianas, sino que siguen rutinas predecibles. Y ahí es donde todo el problema se redefinió. Roba los patrones de la rutina de los soldados. Cada mañana a las 6 en punto, la rutina de los soldados es la actualización del clima. El saludo Heil Hitler para el camarero aquí en Sagar, y al final fue una costumbre que se aprendió de los U-Boat capturados. La estructura de la máquina Enigma reveló una regla simple: la máquina tiene todas las combinaciones posibles, excepto que el alfabeto de entrada nunca puede ser el alfabeto de salida. Esta era una restricción lógica de la arquitectura de la máquina, y justo ahí las matemáticas se volvieron en contra de los alemanes.
Antes de explicar cómo se descifró Enigma, ¿sabes cómo muchos emprendedores exitosos hoy ganan ventaja usando trabajo inteligente en vez de duro? Como emprendedor, debemos enfocarnos en ventas para no perder clientes ni oportunidades. En cada etapa, es importante comunicarse bien, contratar personal, crear un sitio web, firmar documentos y gestionar el inventario digitalmente. Los emprendedores exitosos trabajan inteligentemente, no solo duro. Con Odoo, crea una plataforma de comercio electrónico en 5 minutos y 4 pasos simples. Con la app CRM de Odoo, puedes rastrear pedidos, dar seguimiento y emitir facturas profesionales sin preocuparte por pagos manuales. Con la app de facturación de Odoo, puedes facturar profesionalmente y gracias a su IA, gestionar tus facturas fácilmente. Con la app de reclutamiento de Odoo puedes gestionar desde la entrevista hasta la incorporación de nuevos empleados. Con la app de restaurantes de Odoo puedes gestionar tu negocio de comida digitalmente de principio a fin. Además, tienes acceso gratuito de por vida a la primera app para usuarios ilimitados, con hosting y soporte sin costo. Revisa Odoo en el enlace de la descripción. Ahora regresemos al tema y veamos cómo Inglaterra descifró el código Enigma. Si en cualquier configuración de invitado, aunque sea una sola letra, se asignara a sí misma, toda esa configuración se volvía instantáneamente imposible y se descartaba. Por ejemplo, mira este texto plano y texto cifrado. R y R. La entrada R y la salida R coinciden. Eso significa que toda la combinación se destruye. Y en el otro ejemplo, observa que las letras de entrada y salida no coinciden. Eso significa que es un éxito, ¿verdad? No, ese fue solo el primer y segundo paso. U corresponde a F, E a L, T a Z y T a XT. ¿Cómo puede mapearse una letra con 2 letras? ¿Error lógico? Así, la combinación se elimina. De 159 quintillones de combinaciones, más del 99.99% se resuelven en 2 segundos. Todas esas eran imposibles por las restricciones de la realidad. Eran ilógicas. Y la configuración real de la llave de ese día se descifra de inmediato. No es magia, es matemática de restricciones. La causalidad del universo funciona igual. Es una restricción. Y por eso la realidad no nos parece aleatoria, sino que funciona según reglas fijas. Turing creó una máquina basada en esta lógica, la máquina de Bombay. Y la máquina de Bombay cambió la historia de inmediato. Ahora los barcos británicos comenzaron a lanzar ataques sorpresa coordinados contra estos U-boats y expulsaron a los alemanes. Gracias a Turing, Alemania no pudo capturar al Reino Unido. De otro modo, la historia sería muy distinta. La mayoría de los historiadores coinciden en que la máquina de Bombay permitió que la Segunda Guerra Mundial acabara 2 años antes y se salvaran unas 15 millones de vidas. ¿Lo sabías? Esta guerra no se ganó solo con el coeficiente intelectual, sino con algo llamado inteligencia creativa. Esa inteligencia creativa es el segundo nivel de inteligencia. La inteligencia creativa no es arte ni artesanía, sino que cuestionar las reglas antiguas, romperlas y ver la realidad de una manera nueva, mejor y más precisa. Redefinir el problema y crear soluciones alternativas para resolverlo. Mira este clip de Steve Jobs. Siempre pregunto por qué haces las cosas y siempre responden, así se hace. Nadie sabe por qué actúa ni reflexiona mucho sobre las cosas. Desde niños, nuestras mentes fueron condicionadas para ver las cosas de una sola forma. Todos crecimos en ese sistema, donde la educación no significa dar respuestas correctas, sino que la inteligencia creativa no es dar respuestas memorizadas, sino hacer las preguntas correctas. En primer lugar, los exámenes recompensan las respuestas, pero la vida recompensa las preguntas correctas. Esto fue aplicado por nuestro ingeniero económico. La inversión futura también es económica desde el entendimiento, no solo económica. Puedes responder perfecto a la pregunta equivocada y aún así vivir mal. Y en la vida real, la verdadera superpotencia no es dar respuestas fuera del temario, sino hacer preguntas fuera del temario. Donde el IQ usa toda su fuerza y dice, respuesta imposible, lo intenté mucho. La inteligencia creativa responde, pregunta equivocada, redefínela. Mientras el IQ pregunta, ¿cuál es la respuesta correcta?
La inteligencia creativa cuestiona: ¿por qué debemos hacer esta pregunta? ¿Cuál es la razón detrás de esto? ¿Es siquiera necesario? A Gran Bretaña le pareció. Enigma era un problema de cálculo matemático poco práctico, pero Turing demostró que en realidad era principalmente un problema de psicología humana. Cuando en el siglo XX todos los científicos de alto IQ estaban arreglando parches en el modelo de gravedad de Newton, un oficinista cuestionó: ¿y si todo el modelo de espacio y tiempo de Newton está equivocado? No era un mejor cálculo, era la destrucción del modelo. Einstein no era inteligente solo dentro de la física. Einstein era inteligente para definir qué es la física. Después de que Einstein falleció, cuando el patólogo Thomas Harvey estudió su cerebro, se reveló el secreto del hardware de la inteligencia creativa, es decir, la neurobiología. Su cerebro, sorprendentemente, no era más grande en tamaño. De hecho, resultó ser un 8 a 10% más pequeño. Incluso casi todo su cerebro parecía normal, excepto por 2-3 diferencias críticas. Esta parte, el lóbulo parietal inferior, era aproximadamente un 15% más grande que el cerebro promedio. Estas arrugas de su cerebro eran bastante planas y fluidas, mientras que en el cerebro promedio son profundas. Esto significaba que su cerebro no era más grande ni más rápido, sino que estaba menos encajonado, menos compartimentado. Era un cerebro mejor conectado e integrado. Ambos hemisferios de su cerebro también estaban bien conectados entre sí. Einstein podía conectar cosas de forma uniforme, simular mentalmente y descubrir nuevas leyes. Él mismo dijo: para mí primero fueron imágenes, luego palabras y números. La imaginación es más poderosa que el conocimiento. Eso es inteligencia creativa. Si el IQ depende de ciertas regiones cerebrales, la inteligencia creativa depende de otras. Según varios investigadores, la inteligencia creativa difiere del IQ en un 90-95% y es independiente, al llegar al 120-125 que muchos expertos sitúan en 120-125 tener más IQ. Solo aporta entre un 5 y un 15% de la variación en el éxito, pero la inteligencia creativa aporta entre un 25 y un 35% de variación, por sí sola. Entre personas inteligentes, la competencia no es de IQ, sino de perspectiva. Un IQ extra aumenta principalmente la probabilidad de éxito en materias basadas en reglas, como matemáticas, física teórica, ciencias de la computación, pero la inteligencia creativa es importante en áreas donde no hay reglas establecidas, como nuestra vida, elección de carrera, emprendimiento, marketing, resolución de problemas, etc. En personas con IQ de 100 o 125 en adelante, la diferencia de IQ influye poco en el éxito, solo entre 5 y 15%. La inteligencia creativa es más decisiva, aportando entre una cuarta parte y un tercio de la variación en el éxito. Solo piénsalo, una idea creativa puede hacerte muy exitoso. ¿Viste nuestro video de Leonardo da Vinci? Cómo Da Vinci, al observar un tornillo girando hacia arriba, inventó el diseño de un helicóptero. Inteligencia creativa. Da Vinci era una leyenda de la inteligencia creativa. Para inspirarte, después presiona el botón I y mira ese video. Te va a abrir la mente. Hace 25 años todas las compañías de teléfonos preguntaban cómo hacer los teléfonos más avanzados tecnológicamente. Steve Jobs dijo que esa era la pregunta equivocada. Los teléfonos los usan personas, entonces, ¿cómo hacerlos más emocionales? Y así nació el iPhone, que a pesar de tener menos especificaciones, sigue ganando el corazón de millones. Hay innumerables ejemplos así. Henry Ford hizo lo mismo con los autos. Elon Musk hizo lo mismo con los cohetes, los autos eléctricos y las baterías. Una vez que el caballo de la mente ya está corriendo rápido, un caballo más rápido no te va a llevar mucho más lejos. Los trenes bala y motores a reacción ganan la carrera sin cansarse. Si eres muy inteligente pero aún así la vida te parece promedio, trabajas duro y solo te duele la espalda, puede que estés resolviendo la pregunta equivocada. Pero aquí viene un gran detalle. La inteligencia creativa sola no es suficiente. Hay otro nivel de inteligencia, aún más alto, que literalmente controla y completa la inteligencia creativa. Sin esta inteligencia, la inteligencia creativa solo te convertirá en un soñador perdedor. ¿Recuerdas a ese amigo que tiene un montón de ideas pero siempre tiene los bolsillos vacíos? Año 1970. La compañía Xerox hace un experimento que nunca se ha repetido hasta hoy. La empresa creó un paraíso para todos los ingenieros creativos del mundo.
el parque de Xerox, o sea, el Palo Alto Research Center. Esto se llamó la oficina del futuro, donde reclutaban a los ingenieros más creativos del mundo y les daban dinero y tiempo ilimitados, sin fechas límite ni presión de venta, solo libertad creativa. Y lo que pasó aquí no fueron mejoras incrementales, sino inventos a nivel de civilización. No lo vas a creer, aquí se inventó interfaz gráfica de usuario, GUI. Una ventana seleccionada se muestra encima de otras ventanas, como poner una hoja de papel encima de una pila en un escritorio. Actualmente todos los procesadores, móviles, chips y tarjetas gráficas usan esta tecnología, haciendo que Nvidia sea la empresa más valiosa, con un valor de billones de dólares. También cambió el destino de Apple y Microsoft. Inventó el mouse, Ethernet, la impresión láser y más. En solo 10 años, PARC creó el plano del mundo moderno, el mayor logro de la inteligencia creativa. La computadora Xerox Alto fue construida alrededor de 1973. Sin ella, no existirían la Macintosh, Windows ni muchas cosas valiosas de la computación actual. ¿Dónde está Xerox hoy? Es una empresa irrelevante y con pérdidas. ¿Cómo sucedió esto? En Xerox, aunque había muchos genios, curiosamente faltaba la inteligencia ejecutiva, el tercer nivel de la inteligencia. Xerox no pudo comercializar sus propias invenciones creativas, no pudo ejecutar estas ideas que cambiaron el mundo para convertirlas en un éxito. Dentro de Xerox se habían formado dos mundos. Un mundo, el de los científicos de PARC, los innovadores, y otro mundo, el de los ejecutivos. Solo se enfocaban en vender las viejas fotocopiadoras y ambos estaban totalmente desalineados. No había ninguna hoja de ruta para la comercialización de nuevas ideas, ningún puente de ejecución, ninguna responsabilidad por los resultados. Aprovechando esa debilidad, ¿quién la aprovechó? Un día un invitado llegó al parque. El hombre más peligroso de Silicon Valley está en una oficina de este edificio, Steve Jobs, a quien la gente ama y odia a la vez. A cambio de un pequeño trato de acciones, Xerox le mostró sus juguetes a Steve. Me mostraron 3 cosas, pero la primera me deslumbró tanto que no vi las otras 2. Lo que el consejo de Xerox no notó en 10 años, Steve Jobs lo vio en 10 minutos. ¿Sabes? 10 minutos. Para mí era obvio que todas las computadoras funcionarían así. No vio inventos, sino productos comerciales. Dijo, Xerox tenía una mina de oro y no lo sabía. Xerox pudo haber dominado la industria de las computadoras. El GUI de Xerox inspiró el sistema operativo de Macintosh, que luego Microsoft también copió. Cuando Steve Jobs demandó a Microsoft por copiar, ¿qué dijo Bill Gates? ¿Sabes, Steve? Creo que es como tener un vecino rico llamado Xerox, y yo fui a robarle la televisión, pero descubrí que tú ya lo habías hecho. El mouse de Xerox costaba $300 y era frágil. Jobs pidió uno de $15 y duradero. Plazos, control de costos, enfoque al usuario y decisiones ya estaban. Steve Jobs aportó su inteligencia ejecutiva. ¿Dónde están hoy compañías como Apple, Microsoft y Nvidia? En el mundo emprendedor se dice: la idea es 1%, la ejecución 99%. La inteligencia ejecutiva supera a la creativa porque transforma la creatividad en realidad. Entonces, ¿exactamente dónde se encuentra esta inteligencia ejecutiva biológicamente en el cerebro? Bueno, la inteligencia ejecutiva no es un generador de ideas. Básicamente es un eliminador de ideas y por eso es efectivo. Observa a una persona normal. Tiene 10 ideas de carrera, 5 de negocios, 3 planes de ejercicio y 2 opciones de matrimonio. El resultado: confusión, retraso, estrés y parálisis. Esto no sucede por fracaso o falta de creatividad, sino por falta de eliminación. La verdad es que la realidad funciona bajo restricciones duras. Grábate la palabra restricciones en la mano, porque las restricciones son las reglas más fundamentales de la física. El tiempo, la energía y el enfoque, todo esto es limitado, así que, matemáticamente, el éxito requiere obligatoriamente elegir una posibilidad y eliminar todas las demás. Pero eso es lo más difícil de hacer emocionalmente, porque se siente como si estuvieras acabando con una parte de tu propia identidad, como si estuvieras matando tus propios sueños. ¿Sabes cómo Steve Jobs, quien superó las ideas de Xerox, pudo hacerlo? Cuando Jobs volvió como CEO, Apple tenía 20 productos y perdía dinero.
Él redujo todo a 4 productos. ¿Tú o algún CEO harían eso? Tras esa decisión, Apple se volvió la marca más rentable. No le faltaban ideas, sino claridad. Jobs salvó a Apple simplificando, no innovando. Esa es la verdadera inteligencia ejecutiva. Decir no a la mayoría, controlar emociones, posponer placer y recompensa, ser aburrido y repetitivo. Trabajar constantemente aunque no tengas motivación, solo porque sabes que es importante. Las personas disciplinadas al trabajar en el lugar adecuado suelen volverse imparables. La inteligencia creativa genera muchas posibilidades, mientras que la ejecutiva descarta las demás y permite ejecutar solo la correcta, porque la magia solo está en la acción. Exactamente esto mismo sucede dentro de la mente. Corteza prefrontal dorsolateral. Planificación, enfoque y toma de decisiones, como el escritorio del CEO del cerebro. Corteza cingulada anterior, fuerza de voluntad y tolerancia al dolor. El motor interno. Corteza orbitofrontal, calculadora de valores. Al evitar placeres inmediatos, se obtienen beneficios duraderos. De lo contrario, seguiremos decidiendo irracionalmente. La corteza prefrontal ventrolateral regula emociones usando lógica y permite tomar decisiones racionales. ¿Qué hacen todas estas partes juntas? Reducen las posibilidades, enfocan la atención, ayudan a tolerar el dolor y refuerzan la acción en un solo camino. Ahora, el efecto de la inteligencia ejecutiva se superpone entre un 15 y 30% con el IQ. Es decir, hay una correlación, pero eso significa que el 70 a 85%. Esto es mayormente una variable independiente. Según el meta-análisis, el IQ explica el 5-10% de las diferencias de ingresos y la inteligencia ejecutiva un 3%, es decir, 30-60% más que el IQ. Después de llegar al piso del IQ, la verdadera lucha es la ejecución. Apple pudo ejecutar, Xerox no, aunque estaba lleno de genios. Pero aún así, la inteligencia ejecutiva es incompleta sin los jefes superiores, que son la segunda y la capa superior de la inteligencia, el botón de control del rey. Muchas personas son disciplinadas, se levantan a las 5 a.m., van al gimnasio y cumplen metas, pero por la noche se preguntan, ¿por qué hago esto? ¿Cuál es el propósito? Steve Jobs es un ejemplo de brillantez y genialidad. Al final, cuando tuvo cáncer, ¿por qué intentó curarse con acupuntura y dieta de frutas? Los doctores le advirtieron que era muy peligroso y luego el cáncer se volvió mortal. Steve Jobs falleció por cáncer de páncreas. Su primera reacción fue intentar encontrar una manera de tratarlo con métodos alternativos en lugar de cirugía. Muchas personas inteligentes cometen muchos de estos errores, porque la mayoría de la gente es completamente ajena a estas dos capas superiores de la inteligencia, y eso controla la vida en silencio más que nada. Una vez más, no es una opinión, es ciencia. Solo espera el video final de esta serie, Psychos, y tu perspectiva para ver la realidad va a cambiar totalmente. Finalmente empezarás a entender toda tu vida y empezarás a tener control sobre ella. Porque los psicos estamos destinados a comprender a fondo el código de la realidad. Nos vemos pronto, amigos. Si les gustan nuestros videos y la manera en que presentamos la ciencia, si les parece bien. Si quieren unirse a nuestra misión, que es difundir el pensamiento científico por toda la India, pueden unirse a nosotros, porque en Get Set Fly Science de Gaurav Thakur estamos contratando ahora mismo. Si eres pensador de ciencia, escribes sobre temas profundos, diseñas miniaturas o editas videos creativos, puedes unirte a nosotros. El enlace para postularte está en la descripción.